Continuem en prop de tu. Ja sabeu que la salut forma part molt important del nostre programa i sobretot de la salut dels més xicotets, dels xiquets i les xiquetes. Avui parlem d'al·lèrgies, d'intoleràncies, un tema que cada vegada és més protagonista en el nostre dia a dia. Però sabem diferenciar el que és una al·lèrgia d'una intolerància? Podem anomenar al·lèrgies i intoleràncies? Anem a parlar en Amparo Quilés, la nostra pediatra de confiança, per tal de tractar este tema que està cada día més de moda, per dir-lo d'alguna forma. Amparo, buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás ya? Buenos días, Amparo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy hablamos de alergias e intolerancias. Pero ya no se dice así, ¿no? Ya no hablamos de alergias e intolerancias. Cuéntanos un poquito, porque es un tema que tiene ahí como mucha miga. Sí, la verdad es que parece que de hace unos años hasta ahora se ha puesto de moda, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene que ser intolerante a algo, porque si no ya no No eres molamos. moderno. Sí, 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 tal cual. Porque claro, las alergias yo creo que todo el mundo las tiene más o menos controladas porque aparecen como cuando los niños son más pequeños, todos sabemos cómo introducir los alimentos para detectarlas rápidamente o para intentar pues minimizarlas, ¿no? Y cómo actuar más o menos. Pero es verdad que las intolerancias como que se pueden aparecer en cualquier momento. Mucha gente no tiene claro la diferencia. En realidad las alergias también pueden aparecer en cualquier momento. Y a mí me da un poco me preocupa un poco que muchas veces la gente piensa que si le duele la barriga a alguien, a un niño, enseguida tiene que tener una intolerancia y enseguida hay que quitar una parte de la dieta. Y eso a veces es casi más peligroso que si no, bueno, pues que estudiar de verdad ese dolor, a ver qué está pasando, porque muchas veces no es nada y no tiene relación con ninguna alergia ni con ninguna intolerancia. Entonces, Por experiencia propia ahora, Amparo, con mi hija pequeña, la intolerancia a la proteína de la vaca y demás, hay madres que a veces me ríen. Ay, es que no se dice intolerancia, ahora es alergia mediada o alergia no mediada, cuando toda la vida ha sido alergia o intolerancia. ¿Cómo podemos diferenciar ambos conceptos? ¿Cuáles son los signos que nos pueden llevar a pensar que un niño pues, se puede estar mostrando síntomas de algún tipo de contradicción en su cuerpo? claro, es que en realidad la medicina va avanzando, en la pediatría por supuesto también, y vamos descubriendo y como hilando más fino, ¿no? en lo que respecta a las alergias. Y al final todo esto de la inmunología estaba muy en pañales y ahora, bueno, pues está un poquito más mayor, ahora va a la guardería. Entonces, las alergias sí que son normalmente una situación que pone en riesgo la vida porque puede desencadenar una crisis asmática o un problema respiratorio, incluso un paro a nivel cardíaco y un colapso literal, ¿no? del cuerpo, porque el cuerpo considera que hay algo que es peligroso y por tanto lucha con todo el arsenal que tiene. Y lo que antes considerábamos alergia y punto, y no buscábamos más, es lo que ahora llamamos alergia IgE mediada, es decir, alergia pura, ¿no? Alergia con todos los riesgos que conlleva. Una persona alérgica, por ejemplo, a los frutos secos, pues tiene que llevar adrenalina encima por si acaso desencadena una reacción alérgica o una anafilaxia. En cambio, lo que antes llamábamos intolerancia, ahora es como que se ha desdoblado entre alergia no IgE mediada y normalmente tiene una clínica más larvada, más a largo plazo, que igual en lugar de ser inmediata en unas pocas horas o en unos pocos minutos es en varios días o incluso semanas. Y luego las intolerancias por déficit de algo que no tenemos en el cuerpo. Poniendo por ejemplo lo que dices de la intolerancia a la proteína en leche de vaca, que ahora se llama alergia no mediada, lo podríamos comparar con la intolerancia a la lactosa. Hay una diferencia muy importante. En la alergia no mediada sí que hay un problema madurativo de tal manera que el cuerpo se equivoca y considera que eso no es lo más idóneo y por tanto lucha contra ello, pero no con tanta fuerza ni a tantos niveles de sistemas y de órganos del cuerpo como con la alergia de los frutos secos, la alergia de verdad o pura, la IgE mediada. Y en cambio la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, el problema es que no somos capaces de metabolizar eso porque, por ejemplo, no tenemos la maquinaria necesaria, que en este caso se llama la lactasa. Si no tenemos lactasa, no podemos metabolizar esa lactosa, que es un azúcar, es un tipo de azúcar que está formado por dos moléculas que tienen que ser cortadas. Es como si fueran dos bolitas de un collar y tienen que ser cortadas. Entonces, claro, hay una diferencia. No tenemos lactasa, no tenemos esa maquinaria para poder cortar las bolitas,
por tanto nuestro cuerpo no lo puede asimilar, como no lo puede asimilar, lo tira en forma de diarrea, vómitos, dolor abdominal. Y en contrapartida, con la intolerancia que decíamos de la proteína de leche de vaca, es parecido, porque al fin y al cabo, al final, tampoco podemos utilizar esa molécula, en este caso la proteína de leche de vaca. Pero además sí que se desencadena una clínica que a veces parece más de alergia, tipo pues heces con sangre, que también son frutos de la mala absorción, a veces incluso dermatitis atópica, que está también muy relacionado. Entonces es difícil porque al final la IgE mediada está muy clara, la IgE no mediada está a caballo entre solo clínica digestiva y un poquito más, ¿no? Con lo cual nosotros mismos a veces nos resulta difícil saber si un niño es alérgico o mediado o no mediado a la proteína de leche de vaca o simplemente es intolerante a la lactosa. Y es muy importante saber de qué edades estamos hablando, porque es muy raro que un niño pequeño tenga una intolerancia a la lactosa, pero es muy raro que un niño mayor sea alérgico de repente a la leche. Aunque todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Las intolerancias por regla general se suelen superar, y digo por regla general porque puede ser que sí o puede ser que no. Cada niño lleva un proceso y lo puede superar en un momento u otro. Hay niños que toleran trazas, otros que no. Es como decías, ¿no? Un mundo bastante amplio y sobre todo en cada ejemplo de cada niño. O sea, no hay un estándar, digamos. Claro, en realidad todo se puede superar dependiendo de cuándo aparezca. Es muy raro que una persona que sea alérgica de repente al huevo o a la manzana lo supere si ha desarrollado esa alergia de mayor. Igual que cuando uno tiene alergia primaveral, pues ya la tiene para casi siempre. Pero aún así, por ejemplo, la alergia a la leche de verdad o la alergia al huevo de verdad, los niños pequeños que la desarrollan en el primer año de vida la suelen superar. Las intolerancias se superan todavía con mayor frecuencia. Entonces, un niño que es intolerante a la proteína de leche de vaca, alérgico no mediado, ese niño probablemente antes de los 12 meses superará esa intolerancia. El que es alérgico de verdad tendrá un poquito menos de probabilidad, pero la mayoría de veces también la superan por suerte, porque son alergias que son muy problemáticas para las familias, porque supone ser muy restrictivo. Muchísimas cosas tienen trazas de leche o tienen leche como parte de los ingredientes y al final, si una persona es de verdad alérgica, está en un riesgo muy importante. Por eso es importante tener muy claro, haber ido al alergólogo pediátrico, haber hecho las pruebas, haber hecho y los intentos de provocación o de tolerancia para intentar limitar el número de alimentos que esa niña o ese niño no puedan tomar. Porque si nos podemos añadir, las dietas son cada vez más restrictivas. Y claro, no podemos llegar a los nutrientes que necesitamos. Claro. En cualquier caso, ¿cuál es vuestro consejo desde el mundo profesional cuando se presenta este tipo de problema en un niño? Bueno, si tenemos claro que este niño ha desarrollado una alergia a algo o que parece que lo ha desarrollado, lo que hay que hacer es obviamente no darle nada más. Y súper importante formarse bien en cómo administrar una adrenalina, porque eso puede salvarle la vida a un niño, no solo al tuyo, sino en un momento dado a otro que esté en el comedor al lado, por ejemplo. Entonces esto es importante en casa, en el cole, en los propios niños, si hay algún amiguito alérgico que sepan que no pueden compartir los bocadillos, por ejemplo. Entonces la prevención es lo más importante, siempre, en líneas generales. Y luego también una forma de prevención es intentar seguir las recomendaciones de introducción de los alimentos cuando estamos hablando de los 6 primeros meses de vida. Porque va a ser la forma de acostumbrar al cuerpo a que todos esos alimentos que considera como algo extraño contra lo que hay que luchar, pues bajarle los humos, por decirlo así, al cuerpo y decirle, mira, tranquilo, esto que te doy es algo bueno, cómetelo, pruébalo, pero no al niño, sino a nuestro sistema inmunitario, no luches contra ello. Si eso lo hacemos más tarde de los 12, 18 meses, podemos potenciar las alergias. Y cuanto más cerca de los 6 meses lo hagamos, menos riesgo va a haber. Claro, esto lo podemos hacer en un niño de 6 meses, pero cuando ya tenemos... Pues sí que es verdad que ese es un buen detalle. Cuanto más retrasemos esa primeras ingestas de alimentos a los más pequeños, más facilidad hay de que desarrollen ese tipo de alergias, porque claro, el cuerpo no lo reconoce y pues lo que pasa, ¿no? El cuerpo es sabio en muchos sentidos y trata de rechazarlo. Me ha gustado mucho este detalle, el de tener esa precaución de intentar introducir prácticamente todo antes del año de vida, precisamente para saber si hay o no ese tipo de alergia o para incluso evitarlas en un futuro no muy próximo, claro. Y sobre todo cuando son cosas más alergénicas.
Hace pocos años se decía que no, que los alimentos más alergénicos los dejábamos para el final, las fresas, el melocotón, los frutos secos. Se está viendo que no, que cuanto más cerca de los 6 meses mejor, porque más inmaduro y más maleable va a ser ese sistema inmunitario para intentar defenderse de una forma razonable, ¿no? Claro. Sí. Pues Amparo, muchísimas gracias una vez más por aportarnos tanta y tan buena información, que es lo importante, porque seguro que hay muchas mamás y muchos papás que nos están viendo que recién se han visto inmersos en este mundo de ser padres, y esta es una de las cosas verdaderamente más importantes, y sobre todo que se producen en los primeros meses de vida de los más pequeños. Amparo Quilés, de todas formas, si alguien tiene alguna duda más, si necesitáis algún tipo de consejo o ayuda, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Amparo? Sí, es bastante sencillo. Podéis contactar conmigo a través de mi Instagram, que es amparoquilespediatra, o incluso a través del correo electrónico, que es lo mismo, amparoquilespediatra@gmail.com. Y háblame también rapidito de ese grupo que tenemos también orientado a la maternidad. Gracias. Pues Anidando busca ser eso, justo lo que tú has dicho, un grupo orientado a la maternidad y la paternidad, en el que intentamos hacer como tribu, para que todas estas dudas que se tienen muchas veces y que no da tiempo incluso a comentar con el pediatra, o que te da miedo preocupar a amigas o a familiares, pues tengamos un lugar de apoyo y de recursos, de información contrastada. Y eso, si me permites, lo podéis también encontrar en Instagram, en Anidando, en la cuenta de Anidando, que es tal cual, anid.ando, o en la web anidandocrianza.com. Y Pues cualquier idea será bienvenida. una gran familia la de Anidando. Amparo, muchísimas gracias. Buenos días. Sí, gracias como siempre. Hasta luego. Anem a publicitat, però clar que sí, tornem de seguida. Fins ara.